Un gran saludo para cada una de las estimadas amigas y hermanas que se conectan en este espacio para estudiar y aprender más de lo que el Señor tiene en su palabra. Vemos que Jonás inicia este libro con un llamado a este profeta, que es un hombre que también es hijo de profeta, y él no está conforme, y estudiamos por qué, con este llamado de ir a predicar a Nínive, y él se va no hacia Nínive, sino que se va a Jope para luego irse a Tarsis. Y en la voluntad permisiva del Señor, él lo dejó hasta ahí. Luego vemos que el versículo 4 empieza con un gran pero. Ahí vienen las consecuencias de esa decisión de Jonás. Esa terrible tormenta estaba a punto de partir la nave. Se llega a la conclusión y averiguan que Jonás viene huyendo de Dios y él acepta la situación, enfrenta las consecuencias y dicen, tírenme al agua. Pero vemos en el capítulo 2 que cuando Jonás se humilla y le dice al Señor que tenga misericordia de él luego de estar engullido por ese pez y haber pasado ahí 3 días y 3 noches totalmente vapuleado, siendo aventado de un lado a otro de ese pez y totalmente afectado, hermanas. Era como estar muerto en vida, en cualquier momento sentir que ya iba a dejar de vivir. Cuando él se sintió que estaba rodeado por el abismo, como dice ahí, y que estaba totalmente desprovisto, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Nuestro Dios es un Dios que escucha, y cuando Jonás hace esta oración tan especial, y él dice que hace un voto de pagaré lo que prometí, dice en el versículo 9, el Señor lo libera y hace que ese pez vomite. Hermanas, nuestro Dios es un Dios portentoso y hay tanto del océano que no sabemos que es perfectamente fácil para Dios proveer de un pez así de grande sin que conozcamos cómo lo hizo, porque Dios es Dios, no necesita de nosotros para lograr lo que Él manda en la naturaleza, porque Él la domina. Y ese pez, luego de estos 3 días y 3 noches, vomita a Jonás. Jonás sale con vida y el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y hermanas, pensando en esto, yo diría que el título de la plática de hoy es Nuestro Dios, un Dios de segundas oportunidades. El Señor no solamente le ha dado una segunda oportunidad a Jonás, sino que todas nosotras hemos sido garantes y hemos sido bendecidas con recibir una segunda oportunidad de nuestro Dios. Una oportunidad de conocerle y haber sido salvas, y una oportunidad cada día de venir ante Él y ser renovadas. Y el Señor sabe que es un proceso en el que vamos para crecer en Él, ir permitiendo que en el Espíritu Santo nos ministre y vayamos siendo más como discípulas de Cristo. Y bueno, el Señor le otorga una segunda oportunidad. Y hermanas, eso es bueno que lo recordemos, porque a veces nos sentimos indignas de segundas oportunidades y a veces queremos negarle a otros las segundas oportunidades. Y debemos de recordar que el Señor las da en su infinita gracia. Y le dice el Señor a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor a veces nos va dando poco a poco instrucciones. En la Biblia pasa mucho eso. Y si pasó en la época de la Biblia que Dios les hablaba audiblemente, nosotros debemos de aprender que muchas veces vamos a ir poco a poco sin tener una mirada completa de cómo Dios va a mover las piezas o de qué es lo que va a hacer Dios con nosotros y con otras personas. Y así se fue Jonás. Y fue a Nínive, dice en el versículo 3, y dice que era una ciudad grande en extremos, no era un pueblecito chiquito de 2 calles o 3, como un caserío o algo así, ¿verdad?
y estaba lejos, hermana, era de 3 días de camino, nos dice acá la Biblia. Y entra Jonás a la ciudad y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando uno mira una gran ciudad, en las grandes ciudades hay mucho ruido y hay mucha actividad. Hay comercio, hay música, hay ruido, hay fiestas, hay trueques, hay entrada y salida de gente. Y aunque esta ciudad no fuera una ciudad como de estos tiempos, siempre en las ciudades ha habido ruido. Y al ser una gran ciudad, se ve que no era un pueblo tranquilo, que estaba todo calladito esperando que alguien llegara con un mensaje. Y aquí vemos el poder grandísimo del mensaje del Señor. Él usa a Jonás, pero no es Jonás. Jonás no tenía una pantalla inmensa, no tenía un equipo de músicos, cantantes de moda que iban a hacer la apertura del evento para llamar la atención a la gente y que iba a haber humo y todo eso. No, pero él tenía el mandato del Señor y las palabras puntuales que el Señor le puso que dijera, y el Señor lo usó. El Señor realmente le dio a él una capacidad especial de mandar ese mensaje y que este pueblo no lo destruyera con los sanguinarios que son. Y él realmente tuvo que hacer un trabajo no sencillo, no de media hora, hermanas, en media hora y aquí está. Estas ciudades eran grandes, entonces seguramente a él le tocó ir poco a poco, ¿verdad? En varios lugares moviéndose y haciendo llegar el mensaje, pero lo hizo de una manera efectiva porque vemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Pero miren el versículo 6, dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos realmente que el mensaje impactó las vidas desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el hombre de poder. Y mire, a Dios le gusta que sobre todo que tanto los pequeños como los poderosos le busquemos. Y realmente cuando habla aquí de cilicio, en esa época había una manera que cuando usted estaba de luto o afectado, inmenso, se vestían de cierta manera. Y su expresión externa hacía un match o iba en el mismo sentido demostrando el dolor interno que había. Y ese arrepentimiento profundo que hubo en la gente de Nínive es muy real y empieza a ver que el rey dice que todos no gusten cosa alguna, decretó ayuno, hermanas, y que todos se cubrieran de cilicio y animales y clamen a Dios y conviértase cada uno de su mal camino. Mire, aquí hay un mensaje especial. Aquí no era que el rey le iba a decir, mira, háblale a tu Dios, o mira, aquí me arrepiento y como yo soy el rey, yo represento a todos. No. Aquí habla que cada uno debía de convertirse de su mal camino. Tal como ahora, ¿verdad? Que el mensaje de nuestro Dios es un mensaje personal, es una decisión personal que cada uno debemos de hacer para dejarlo entrar a nuestras vidas y que Él haga transformaciones especiales. Y Él dice, este rey en el versículo 9, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Tampoco vemos un rey justificándose, no, mire, pero es que nosotros hemos sido así de sanguinarios porque así es el ambiente, porque así es la política, porque aquí sí son los otros reinos. No, ellos en ese momento admiten su pecado, admiten que han hecho mal y el arrepentimiento no fue algo que dijeron, fue toda una acción de su corazón que fue tanto externa como interna y que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo demostraron con hechos, clamando a Dios, pidiendo clemencia. Y mire qué lindo en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. El otro día estudiábamos uno de los salmos y en esa oportunidad ahí el salmista nos recuerda que Dios mira todo, que Dios nos ve y Dios mira todo, hermanas. Y el Señor no se quedó impávido, no se quedó inmóvil ante toda esta acción del pueblo de Nínive. El quebrantamiento detuvo la ira de Dios contra ese pueblo,
porque Dios fue compasivo. Y así como el Señor fue paciente con Jonás, Dios fue compasivo y paciente con este pueblo. Y Dios está dedicado al salvar a los perdidos. Debemos de alabar al Señor por salvarnos, por mantener esa opción de salvación para cada uno que cree en Él. Hermanas, que cuando nosotros hagamos mal, y cada día, porque todos los días pecamos, somos imperfectas, lleguemos de veras con un corazón arrepentido delante del trono de su gracia, pidiéndole a Él clemencia y perdón. Que este sea un día de genuino volver a nuestro Dios, pidiéndole que nos renueve. Que el Señor les bendiga.